Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Este 56º video lo vamos a dedicar a hablar del último de los elementos que encontramos dentro del presbiterio y que son fundamentales, y que es el ambón. Este nombre lo recibe el lugar propio desde donde se proclama la palabra del Señor. En la Sagrada Escritura leemos que cuando Esdras leía el libro de la ley a todo el pueblo de Israel que había retornado del exilio, le hicieron un lugar alto desde donde pudiera hablar para que todos pudieran verlo y escuchar la palabra del Señor. Ese mismo pasaje inspira la forma en que las sinagogas se organizan, donde el centro es el lugar donde se meten los rollos de la palabra del Señor, pero que también tiene un lugar desde donde ésta es proclamada. La raíz judía del cristianismo hace que estos dos episodios se vayan conjugando y que, por ejemplo, cuando nosotros leemos el pasaje de los discípulos de Maús, donde el Señor mismo interpreta toda la Escritura y en ella deja ver lo que a Él se refiere, hace que los cristianos tengan la palabra de Dios en un punto fundamental para su propia fe. Por eso es que es necesario que en los lugares sagrados haya un lugar donde se proclama la palabra. En las primeras basílicas, este lugar empezó a ser el ambón. Fue entrando en algunos lugares un uso especial, un poco simbólico, donde el ambón tenía varios niveles. En el más bajito se proclamaba la palabra del Señor, es el Antiguo Testamento, las profecías que se referían al Señor, y de las escalitas que subían hacia el nivel más alto se proclamaba el Salmo que correspondía a esa lectura. Por eso el Salmo en muchos otros lugares también se llamaba el gradual, porque se cantaba desde las gradas o las escaleras. Y en el nivel más alto se proclamaba el Evangelio, porque allí todo lo que era una promesa se convertía en cumplimiento. Eso mismo empezó a hacerse en otros lugares, pero entonces ya separando los ambones. Había un ambón para proclamar la palabra y había otro ambón para proclamar el Evangelio. En uno, el Antiguo Testamento, la profecía, aquello que no era Evangelio, y en el otro, el Evangelio, que era el cumplimiento de toda la profecía en Cristo Jesús. Esta tradición siguió en pie hasta el Concilio Vaticano II y por eso es común que nosotros en algunos lugares veamos que hay iglesias que tienen, digámoslo así, dos ambones. No sé si alguno de ustedes conozca la basílica que tenemos en La Ceja, en donde están esos dos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esto, después del Concilio Vaticano II, a través de la Constitución Dei Verbum, cambió la manera de concebirse, porque la Constitución dice que la palabra del Señor es igualmente inspirada desde el primer versículo del Génesis hasta el último del Apocalipsis, y toda tiene la misma dignidad en cuanto que es palabra del Señor. La consecuencia de esto es que ya no se piensa en dos ambones, uno para el Evangelio y otro para el resto de la Sagrada Escritura, sino que es uno solo desde donde se proclama en todos los templos. Como ya habíamos dicho al hablar de las flores, el ambón es un lugar simbólico desde donde se proclama la resurrección del Señor. Para nosotros es el sepulcro vacío desde donde la Iglesia grita al mundo que su Señor está vivo. Por eso es que lo adornamos con las flores, recordando el jardín que estaba, en donde estaba excavado el sepulcro del Señor. Esa función que tiene de proclamarse desde allí la palabra del Señor, de realizar allí la homilía, que también es un eco de la palabra del Señor, y de hacerse de allí la profesión de fe, que no es otra cosa que la palabra de Dios convertida en dogma, o hacerse la oración de los fieles, que es un recordar las promesas del Señor y pedir que vuelva a cumplirlas entre nosotros, es lo que hace específico este lugar: proclamar, predicar, profesar la fe y orar con la oración de los fieles, como lo puede hacer el sacerdote. A pesar de eso, muchos confunden cuáles son las funciones del ambón y desde allí siguen haciendo anuncios, dirigen palabras, discursos, las felicitaciones, el día de la quinceañera o cuando hay un difunto, esas palabras de duelo que no son palabra del Señor y que por eso mismo no deberían estar ahí, sino en algún otro lugar que se pone cerca del presbiterio, ojalá fuera de él, para presidir la asamblea con las moniciones, con estas otras cosas, para acompañarlos con el canto. Ese atril, que también debería estar en un lugar que no robe ningún tipo de protagonismo, hace parte de la estructura del templo,
pero es muy diferente de la función que tiene el ambón como elemento celebrativo propio. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.